Genial, también nosotros, hablando de este asunto de los migrantes, hay varias historias oscuras que están como medio ocultas, ¿no? Incluso debajo del polvo de la historia, pero que justo para tratar de explicar y de entender dónde estamos hoy, es que los jueves está con nosotros Arno Burkholder, ¿sale? Hoy hay que retomar el tema a propósito de lo que pasó en Ciudad Juárez, la matanza de chinos que hubo en Torreón durante la Revolución Mexicana. Entonces, doctor Burkholder, como siempre, primero, un absoluto placer tenerlo por acá. Y segundo, esta historia, no sé qué es lo que opines, pero suele ser obviada, ¿no? En todo el proceso de lo que fue la Revolución Mexicana, pero aún sigue siendo bastante vigente, ¿no? En nuestros días por justo los orígenes y las consecuencias que tuvo en la época. Señora Allende, buenas noches. Como usted dice, hay una relación. Lo que ocurre es que entre el espantoso incidente ocurrido en Ciudad Juárez y la matanza de chinos ocurrida en 1911 en Torreón, Coahuila, pues lo que hay es un auténtico desprecio hacia los migrantes, lo cual, pues por un lado ha llevado a la noticia que nos ha tocado vivir esta semana y ese espantoso acontecimiento que ocurrió hace poco más de 100 años. ¿Qué fue lo que pasó? Primero, resulta que Torreón se había vuelto un sitio pues que estaba creciendo durante la época final del Porfiriato, había una gran producción agrícola, había un gran paso de ferrocarril y era un lugar que estaba atrayendo a muchos migrantes. Desde finales del siglo XIX empezó a llegar una importante, por así decirlo, colonia china a México. Eran personas que de por sí venían huyendo de su país, un país que estaba en una serie de guerras civiles desde mitades del siglo XIX. Su monarquía se estaba derrumbando. Ese mismo año, 1911, surge la Primera República China. Y entonces fueron cientos de miles los que tuvieron que salir huyendo de su país. Muchos se fueron a vivir a Estados Unidos, ahí trabajaron, entre otras cosas, poniendo el gran ferrocarril que cruza todo Estados Unidos, y desde el principio fueron tratados con un enorme racismo. Muchos cruzaron la frontera, se fueron a vivir a toda la zona norte de México, especialmente a Coahuila. Y ahí pues empezaron a establecer lavanderías, algunos restaurantes, algunos tenían pequeñas granjas, y más o menos empezaron a crecer. De hecho, hasta llegaron a tener un pequeño banco para ellos. Lo que pasó es que desde finales del siglo XIX, cuando llegan los chinos a México, pues fueron producto de un enorme racismo. Había una serie de leyes para evitar que los chinos se casaran con mexicanas. Ricardo Flores Magón, uno de los antecesores de la Revolución Mexicana, decía claramente que a los chinos había que expulsarlos del país, entre otras cosas porque supuestamente eran una competencia desleal contra los trabajadores mexicanos. Entonces empezó a surgir un enorme sentimiento antichino, el cual fue pasando desde finales del siglo XIX hasta más o menos 1910-11. 1911 es un año muy importante. Es el año en el que de veras empieza la revolución, empiezan las grandes sublevaciones en el norte. Francisco I. Madero puede juntar a este enorme grupo de revolucionarios y en mayo de ese año tienen su batalla más importante, toman Ciudad Juárez en Chihuahua. Al mismo tiempo, en Coahuila, se están juntando otro grupo de maderistas, especialmente alrededor de dos personajes, uno llamado Emilio Madero, hermano de Francisco I. Madero, y otro Benjamín Argumedo, que era pues, un caudillo popular que empezó a juntar a muchísima gente. Cuando cae Ciudad Juárez, cuando el gobierno porfirista está viviendo una enorme crisis, pues de inmediato en Torreón, donde ocurre la masacre, pues empieza un enorme miedo ante lo que pueda ocurrir. Muchos de los chinos que después fueron masacrados, pues en su momento apoyaron a las tropas federales, a los porfiristas, pues para defenderse ellos y para defender el lugar en el que vivían. El 15 de mayo de 1911, ante la presión de las tropas maderistas que estaban afuera de Torreón, pues las tropas federales prefirieron evacuar la ciudad. Eso provocó que de repente Torreón se quedara sin gobierno. Entraron aproximadamente 2,000 maderistas y entonces
Cuentan las crónicas que los pobres de Torreón, la gente pobre del lugar, pues de repente entre el gusto de que se derrumbaba el porfiriato, muy seguramente un enojo de muchas cosas que habían ocurrido antes, pues se les ocurrió empezar a saquear tiendas, tiendas diversas. Pero rápidamente, conforme transcurre el día, esa furia se enfocó a los negocios de los chinos, las lavanderías, los restaurantes, el banco. Y entonces, lo que empezó como una turba de saqueo se volvió un auténtico linchamiento. La población china pues, fue expuesta a las peores vejaciones que podamos imaginar. Los golpearon, los mataron a golpes, los mataron a balazos, los machetearon, los enlazaban a caballos y esos caballos corrían a toda velocidad. Fue una matanza brutal. Algunos pudieron esconderse en una serie de casas y edificios. Hubo gente de Torreón que intentó defender a algunos de los chinos que estaban matando, no pudieron hacerlo con todos. Hubo algunos casos de violación también. Fue una matanza espantosa. La matanza terminó más o menos en la tarde de ese 15 de mayo, cuando al fin Emilio Madero puede entrar a Torreón y poner orden en toda la ciudad. Para ese momento se calcula que habían muerto 300 personas. La población china en Torreón era de apenas 600, quiere decir que mataron a la mitad de los chinos que vivían en Torreón. Conforme transcurrió el tiempo, hubo diversas reacciones hacia la matanza. Hubo una investigación por parte del gobierno mexicano porque el gobierno chino de inmediato exigió una satisfacción, exigió saber qué había pasado con los chinos que vivían ahí. El gobierno de Francisco I. Madero se comprometió a pagar una indemnización a los familiares de los chinos que habían fallecido. Al final nunca la pagó y de repente años más tarde llega la decena trágica y el asunto cayó un poco en el olvido. Por supuesto, de los 300 chinos que pudieron sobrevivir, la mayoría huyeron de Torreón. Quedó apenas un pequeño grupo que durante años prefirió olvidar la masacre. Tanto Benjamín Argumedo como Emilio Madero pues tuvieron que rendir cuentas de lo ocurrido, pero lo que pasó en realidad es que empezaron a echarse la bolita entre la gente de Torreón que decía fueron las tropas maderistas que entraron e hicieron un desastre, y los maderistas que decían es que fue la gente de Torreón la cual estaba harta de los chinos. Como le digo, había un sentimiento antichino ya muy antiguo, y pues simplemente aprovecharon y los mataron a todos. En este echarse la bolita, el caso simplemente cayó en silencio. Hay que tomar en cuenta que de inmediato Francisco de Madero toma el poder. Para el año siguiente vuelve a haber nuevas grandes sublevaciones en el norte. Luego la Revolución Mexicana como tal estalla en una tremenda violencia, y entonces pues simplemente como que se fue olvidando la gran masacre de chinos. De hecho, en realidad la gran masacre fue recordada hasta el año 2000, cuando empezaron una serie de descendientes de esos primeros colonos pues a exigir una satisfacción por lo que había ocurrido, y entonces ya empezaron a hacerse una serie de estudios muy importantes sobre qué pasó en ese día. Sin embargo, el sentimiento antichino no terminó. Durante la Revolución Mexicana hubo más masacres de chinos en otras partes del país. Luego ya para los años 20, 30, con el Estado mexicano consolidado, hubo una serie de leyes para impedir que entraran más chinos a México. Y entonces el sentimiento siguió, aunque la matanza al parecer quedó olvidada. Es importante recordarla ahora que estamos viviendo el enorme drama de la gente que falleció en Ciudad Juárez, porque al final esos chinos se parecían mucho a las personas que murieron en Ciudad Juárez. Eran hombres, sí, eran jóvenes en su mayoría, y todos habían tenido que emigrar buscándose un trabajo y teniendo que huir de una patria que pues ya no les ofrecía las condiciones necesarias para tener una buena vida. Eso le cuento, señor Allende. Oye, la verdad es que es una historia que sí vive como en las páginas más negras, ¿no? De lo que ha pasado, ¿no? En este país. Pero pues justo nos lleva a ver el tratamiento que en general le damos a las personas de otros países que llegan a vivir aquí en México.
Incluso se gesta, ¿no?, este sentimiento de xenofobia a la menor provocación, luego siento yo, que nos indignamos con una facilidad tremenda cuando pasa en otros países, pero nada más lo hacemos nosotros y sí nos hacemos bien güeyes. Pero bueno, mi estimado señor Burkholder, doctor Burkholder, como siempre, un absoluto placer tenerlo por acá. Todos los jueves en este bello, sacrosanto y hermoso país, @Clunáutica en Twitter. Ahí pueden seguir al buen doctor Arno. Y el podcast, como siempre, ya disponible para todos ustedes esta semana. Hablamos el doctor Burkholder y un servidor sobre esta cultura, ¿no?, que hay de las armas en Estados Unidos y su relación con la historia. Ahí lo pueden buscar en Spotify por si les interesa. Mi estimado Arno, siempre un absoluto placer. Fuerte abrazo.